En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, estamos en este lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Hoy es la memoria de los santos Andrés Kim Taegong y sus compañeros. Fue el primer sacerdote de Corea, su padre mártir y él fueron los primeros que instauran el cristianismo en Corea. Hoy día la mayoría en Corea son creyentes y de esa mayoría creyente la mayoría son cristianos gracias al martirio de estos héroes. Hoy presentamos al Señor a los difuntos por los cuales estamos orando. Presentamos por el alma de Gregorio Sierra en su novenario, Juan Collado Romero, Ramón Antonio Guerrero, Altagracia Roldán de Ravero y Sérgida Castillo Guerrero en su 7º mes. Ahora nos presentamos humildes ante el Señor, pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el mundo entero, y has hecho que de la sangre de los santos mártires, Andrés Kim Taegong y compañeros, semilla fecunda de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar atentamente la palabra. Comienzo del libro de Esdras. El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: todos los reinos de la tierra los ha puesto en mis manos el Señor, Dios del cielo, y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan a ese pueblo, que su Dios los acompañe, y que suban a Jerusalén de Judá para reedificar el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y a todos los judíos supervivientes, donde quiera que resida, la gente del lugar les proporcionarán plata, oro, hacienda y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo del Dios de Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, es decir, todos los que se sintieron impulsados por Dios a ir a reedificar el templo del Señor de Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron de todo: plata, oro, hacienda, ganado y otros muchos regalos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decía: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Cristo Jesús es el Señor. Aleluya. Cristo Jesús es el Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo dio Jesús a la gente. Nadie enciende un candil y lo tapa. Con una vasija lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, estamos hoy aquí delante de un acontecimiento que fue crucial luego de la gran crisis de Israel. Israel tuvo una gran crisis cuando de repente Dios le ofrece una tierra. Esta es la tierra que te daré, la que di a Abraham. Esta te daré, lo conduce por el desierto para llegar a esa tierra, a la misma tierra. Esa tierra es tuya. Y de repente ahora se fueron al destierro. Y fue el tiempo de gran crisis, en el tiempo del destierro, en donde la promesa de Dios había fallado, donde Dios había prometido esa tierra y esa tierra parecía que nunca más iba a ser suya. Por eso para Israel fue uno de los grandes tiempos de crisis, tiempos en donde cuando Dios promete uno dice, bueno, pero si Dios me dijo esto, entonces Dios va a cumplir, sí, y definitivamente va a cumplir. Lo que no es en el tiempo tuyo, sino en el tiempo suyo, que eso es lo importante entender. Si no, de otro modo, entonces nosotros creemos que Dios, nos apoyamos en la palabra de Dios para decir que tenemos que hacer esto, pero los tiempos tienen que ser medidos. El tiempo de Dios es el perfecto, el tiempo de Dios es el que tiene que decir. Por varios años, 70 años casi, el pueblo de Dios estuvo cantando canto de Sión en tierra extranjera, estuvo cantando al Señor, esperando volver, y de repente llega el año primero. Y los libros de Esdras y Nehemías son los dos libros que van a tener que ver con esa época oscura del tiempo del retorno. El tiempo del retorno en donde finalmente se restablece la tierra a la que había pertenecido Israel. Israel ya se sentía dueño de esa tierra, dueño del templo, dueño de todo eso. Tenía a su Dios y ahora ¿dónde estaba su Dios? ¿Dónde estaba el templo? ¿Dónde estaba la tierra? Y finalmente Ciro, el rey de Persia, porque luego de que el pueblo de Israel se fue a Babilonia, desterrado, los babilonios, los caldeos, se llevaron a los israelitas, sobre todo los prominentes, se los llevaron a Babilonia. Finalmente Persia es la nación que comienza a ser la preponderante, y Persia, y Ciro, el emperador, dice que da la orden, otro estilo de gobierno. Babilonia tenía un estilo de gobierno que todas las cabezas pensantes vinieran a la ciudad. Por eso la ciudad estaba llena. Era un imperio con una cabeza muy grande, pero con muy poco cuerpo. Porque todas las cabezas pensantes tenían que ir a la capital. Y por eso allí había grandes construcciones. Recuerden ustedes los jardines colgantes de Babilonia y muchos otros arquitectos, músicos y todo tipo de científicos estaban en Babilonia. El estilo de gobernar de Persia era que había que respetar, y solamente los hebreos sabían gobernar en Israel, los egipcios en Egipto, y así cada uno tenía que volver a su tierra, tenía que dominar al rey, y el rey es el que tenía que saber gobernar a su gente. Una manera muy inteligente, dividido en satrapías, hace que en ese estilo de gobierno Israel tiene que volver a su tierra para ser gobernado por gente suya, bajo el dominio de los persas. Después vendrán los griegos, los seleucidas y todos los demás. Pero en ese interín, el pueblo de Israel entiende que Dios es el que trae otra vez a Israel a su tierra, y que Ciro es el ungido. De hecho, a Ciro se le va a llamar el ungido, porque se va a poner como que fue Dios el que le dijo a Ciro que volviera a mandar a los israelitas a su tierra y que construyeran un templo. Y por eso fue considerado con gran amor, un grato recuerdo y un gran amor por el emperador Ciro, que permitió que el pueblo de Israel volviera otra vez a su tierra. Allí pasarían 46 años construyendo el templo, y ahí entonces veríamos el templo que habría encontrado Jesús varios siglos después, cuando llega a la tierra. Entonces este es el tiempo.
Y en este tiempo ocurre una cosa muy particular, y es que cada uno se ocupó de su casa. Llegaron los israelitas, y aquí está mi lugar, esta es mi tierra, aquí está mi casita, y cada uno construyendo su casita, y el templo de Dios desbaratado, el templo de Dios descuidado. Y entonces fue Esdras el primero que reclamó, y así los profetas del post-exilio van a reclamar: ¿cómo es posible que ustedes cuiden sus casas y no cuidan la casa de Dios, que lo tienen así en una especie como de casa de tartarán? Y allí comienza toda la política de invitar a los pueblos enteros a poner todo lo que tiene al servicio de la construcción del templo. El templo se construyó con donaciones. Templos grandes se construyen con grandes donaciones, aunque hay que saberlas obtener. Por ejemplo, la Basílica de San Pedro se construyó a través de muchas donaciones, aunque muchas de ellas se obtuvieron a través de la venta de las indulgencias, tan criticadas por Lutero y por cualquier persona sensata. Sin que quiera decir esto que las indulgencias sean malas, porque el mismo Lutero lo que estaba criticando era que se comercializara con cosas santas y sagradas. Las indulgencias son sagradas. La venta de las indulgencias es un sacrilegio, y por eso la Basílica de San Pedro ofrecía a todo el que donaba dinero que sus familiares iban a llegar al cielo con toda seguridad desde el momento en que sonara las monedas. Eso era terrible, pero era un estímulo para hacer que la basílica, no se imaginan el tiempo que duró la construcción de la basílica y lo difícil que resultó la construcción de esa cúpula, que si no hubiese sido por ello no se habría nunca podido construir. Igual el templo de Dios, el templo de Yahvé, se construyó después de 46 años a base de arrancarle a cada israelita un poco de su dinero para poder construir el templo. Eso es bueno y es malo, porque entonces venía el decir: bueno, Dios no va a habitar con nosotros hasta que no construyamos el templo, porque Dios solamente puede habitar en un templo. Él no habita por ahí, Él no anda por ahí, así se decía. Y por eso los israelitas, para que Dios habitara con ellos, se sintieron forzados a veces hay que forzar, pero hay que saber no usar las cosas sagradas para ello. Sin embargo, aquí Esdras es recordado como aquel que fue uno de los de la reconstrucción del templo de Salomón, ahora reconstruido después en el segundo templo, construido en el tiempo de Esdras y Nehemías, y finalmente ese templo sería destruido en el tiempo de Jesús en el año 70. Ese templo era el ícono, el símbolo de Israel, el símbolo de la ciudad santa de Jerusalén. Los israelitas pensaban que allí es que vivía Dios, y por eso se arma la discusión cuando los samaritanos construyen también un templo en Garizim, en el monte Garizim, el santuario de Betel. Y se arma la discusión famosa entre Jesús y la samaritana, en donde él acaba diciendo: ni aquí ni allá, se acabó. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y después, cuando habla del templo, dice: destruyan este templo, lo reconstruiré en 3 días, porque la verdadera religión no está en el templo, sino que está en el vivir en el espíritu, la Pascua de la muerte y la resurrección de Cristo en 3 días. Y por eso entonces nosotros estamos llamados a vivir en espíritu y en verdad. La vida nuestra se basa en vivir el tiempo pascual, la vida de Cristo, morir en Cristo y en Cristo resucitar. Un templo que se reconstruye simplemente en 3 días, y que se reconstruye cuando los cristianos son capaces de ser testigos del Señor del mundo. Por eso Andrés V Aeon, primer presbítero de Corea en el siglo XVIII, el primer presbítero de Corea, vio morir a su padre mártir cuando hubo la primera gran persecución a los cristianos en Corea, y él se sintió consolado con la certeza de la vida de su papá al haber muerto martirizado. Pues él se hizo no solamente cristiano, se hace sacerdote, y sus compañeros, impulsa a muchos compañeros a dar testimonio de Cristo, y también muere decapitado como todos sus compañeros, dando testimonio de Cristo ante el mundo y construyendo el templo en 3 días, como lo dijo y anunció el Señor.
Y por eso entonces vemos nosotros que el anuncio del Señor es la base para poder construir el verdadero templo que es la iglesia. En el Evangelio, cuando vemos nosotros que dice: nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama, lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. La luz aquí es el símbolo de la predicación. La predicación tiene que ser a todos, tiene que ser dado a conocido, tiene que ser dado a todos conocido el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo. El mensaje de Cristo no es para 2 o 3 personas, o no es para quedárselo para ellos. Jesucristo está invitando aquí a que cuando vayan a anunciar el Evangelio, no se queden con el mensaje. El mensaje que se ha recibido es para que se ponga a la luz de todos y todos sean capaces de beneficiarse de la predicación de Jesucristo cuando llegue el momento adecuado. Y cuando llegue el momento adecuado, Dios premiará al que mucho haya tenido, al que mucho haya sido capaz de responder a esa llamada. Aquí, en este pasaje de Lucas, el centro está en la predicación. Y nosotros a veces los católicos nos hemos vuelto mudos, nos hemos vuelto miedosos a la predicación. Vemos nosotros cuando alguien está predicando. Yo he visto a gente que cuando en YouTube vemos una persona predicando y dice: ese es protestante, y a veces es católico. Pero no estamos acostumbrados a ver a los católicos sueltos, con la lengua suelta, predicando con libertad la buena nueva de Jesucristo de una manera constante ante el mundo. Y tenemos que estimular a la gente. A los católicos son más de 1.000 millones. Imagínense si los 1.000 millones de católicos estuvieran predicando la buena nueva, ¿qué pasaría en el mundo? Y si no se convierten, la gran pregunta que se le hace a los católicos es: ¿dónde está la lengua? ¿Dónde está la predicación? ¿Por qué han escondido la luz? ¿Por qué no predican a Cristo? ¿Por qué no anuncian la buena nueva? Hay tanta gente que lo necesita, hay tanta gente que necesita la buena nueva de Jesucristo, y entonces callarnos significa colaborar con el plan de apagar la luz y evitar y esconder la luz y no dejar que esa luz sea conocida en el mundo entero. Por eso, si usted es católico y usted tiene miedo de decirle a sus amigos quién es Cristo para usted, entonces usted está escondiendo la luz. Usted tiene miedo de decir a los demás quién es Cristo para usted. Y por eso el Señor te está diciendo: ponga la luz arriba, no tenga miedo. Usted no sea un fanático. Yo creo que a Dios no le gustan, primero, no le gustan los fanáticos, pero tampoco le gustan los fríos. A Él le gustan las personas que saben insertarse en el mundo, y en el mundo saben ser fermento de levadura que fermenta toda la masa a fuerza de dar testimonio de quién es Cristo para Él. Por eso hoy el Señor a nosotros los católicos nos invita a tener la libertad en el espíritu para poder predicar la buena nueva sin miedo, para poder invitar a la gente. Y si usted no sabe predicar, mire, con decir venga a la misa, que ahí celebramos la fe, ya, usted está predicando algo por lo menos. O sea que no hace falta ser tampoco un teólogo, ni ser un súper predicador. Hace falta, si para ti Cristo es algo, que tú sepas decirle a los demás que es Cristo para ti. Y si no sabes decírselo, lleva a la gente a la iglesia. Por lo menos llévalo al grupo de oración, a algún sitio, algo, al cenáculo, a donde haya algo de Cristo. Lleva a la gente. No tengas miedo, tú no eres el Mesías ni yo tampoco, pero cada uno a su manera tiene que saber llevar a la gente, pastorear a la gente, como lo hizo Andrés. Andrés no hizo otra cosa que decirle: mira, hemos visto a alguien, creo que hemos encontrado al Mesías, ven. Y le llevó a Pedro, su hermano. Y entonces ya Jesús se ocupó de él. Llévele a la gente a Jesús y deje que Jesús sea el que se ocupe de ellos. Eso es evangelizar. Y si más de 1.000 millones de personas que estamos en la iglesia no hacemos eso, entonces es natural que nos digan fríos, miedosos, apagados o lo que sea. No digo que todos sean así. Conozco muchos católicos que dan la vida, que anuncian, que predican, que van por el mundo entero anunciando, y me alegra tanto. Pero estoy seguro que Jesucristo ahora pregunta a los demás: ¿y ustedes qué? ¿Se van a quedar ahí? Por lo menos a la última hora, a la 11ª, pónganse a trabajar en la viña. Aquí la esencia de los cristianos es anunciar a los demás quién es Cristo, evangelizar. Esa es la tarea de la iglesia, la primera tarea, y es su esencia. La esencia de Cristo es evangelizar, dice
en el capítulo 70 del Evangelio Nunciante. Esa es su esencia, llevar la buena nueva, el Evangelio cuyo contenido es una persona que se llama Jesucristo. Si usted entonces no evangeliza, es porque usted, si conoce a Jesucristo, se lo quiere quedar para usted solo. Pero a lo mejor usted no conoce a Jesucristo. Porque quien conoce a Jesucristo no puede quedarse callado. Y le invito, hermano, a que lo conozca mejor. Y le invito a que abra la boca y que salga al mundo con tranquilidad, no como un loco, pero con tranquilidad y con sosiego a cada persona que usted encuentre, que vea el momento oportuno de anunciarle a Cristo, aunque lo decapiten. A Andrés Quintaegón lo decapitaron, a usted seguramente no lo van a decapitar. Eso ocurre en muy pocos lugares todavía, aunque ocurre. Pero aquí en América Latina, en República Dominicana, todavía eso no ocurre. Anúncielo, porque si usted sin persecución no anuncia, ¿qué será cuando llegue la persecución? Seremos de los ratones escondidos que no sacaremos ni la cabeza para comer. Pidamos al Señor que nos ayude a dar esa fuerza evangelizadora que tuvo Andrés Quintaegón junto con sus compañeros en Corea, y lo han tenido tantas personas en el mundo, para que esa luz brille, para que se beneficie toda la humanidad de la buena nueva de Jesucristo. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor con la certeza de que Dios nos escucha. Por la Iglesia, para que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se dedican al servicio de los demás con gran riesgo de sus vidas, para que su generosidad venza nuestro egoísmo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren injustamente vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que acepten su dolor con fortaleza de ánimo y sepan perdonar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el testimonio de los mártires nos reconforte en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el alma de Gregorio, Juan, Ramón Antonio, Altagracia y Sergida, para que el Señor nos acoja en su reino, roguemos al Señor. Padre del cielo, escucha estas peticiones, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino, con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la luz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino, con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren mis hermanos para que este sacrificio que envíe de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio, para la y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus ángeles. Mira benignamente, Dios Todopoderoso, las ofrendas de tu pueblo y concédenos por la intercesión de tus santos mártires llegar a ser un sacrificio agradable a ti para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con todo espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Andrés Quintaegón, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu poder que convierte en fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo robustece para que sea poderoso testigo tuyo, por Cristo el Señor nuestro. Por eso junto a los ángeles te cantan en el cielo, así como nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó el pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Rey Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Gregorio, Juan, Ramón Antonio, Altagracia, Sérgida y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así, junto a María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora al Padre con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos Y ustedes. cuando esté. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Te hagas paz. Mis hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y que son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Vamos ahora a hacer la oración de comunión espiritual. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Caritas Christi, Caritas Christi, el amor de Cristo nos
Oremos. Nutridos con el alimento de los fuertes, en esta celebración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que unidos fielmente a Cristo, trabajemos en la Iglesia para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos. El Señor nos ayude y nos fortalezca, nos ayude a robustecernos en la fe, que la palabra escuchada todos los días, unidos a la oración de la Iglesia, unidos al misterio celebrado en este altar, nos ayude a mantenernos firmes en la fe y fuertes en la esperanza. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa